My Me name is llamo Mira Mira, y soy and I palestino, am pero nací Palestinian, y but crecí I en was born Jordania. and Es raised mi in hogar, Jordan. el It lugar de is mis my recuerdos, home, my donde memories, crecí the y me place where I convertí en grew quien up soy. and became who Pero I am. realmente But amo I ambos truly love both países. Mi hogar, countries. mis And recuerdos, sometimes when el I lugar think donde crecí about y me convertí en migration quien and soy. belonging, there is one Pero sentence amo that comes profundamente to my ambos mind. países. I have felt Y a like veces a cuando pienso en la stranger in migración y my el own sentido de country in two pertenencia, hay una different frase que viene a places. mi mente. I know that Me he sounds sentido extranjera en mi contradictory, propio but that país en dos feeling lugares has shaped a diferentes. lot of the way I understand this topic. Sé que My suena story contradictorio, actually pero ese began before sentimiento ha I was marcado mucho born. la manera My en que entiendo este grandparents tema. lived in Palestine. They had homes, families, Mi historia and en realidad ordinary comenzó antes de lives. que yo naciera. And then one Mis day abuelos they vivían were en forced Palestina, to leave, tenían not hogares, because they familias were y vidas searching normales. for an adventure or a better opportunity, Y but entonces un because día they se no vieron longer obligados a had marcharse, another no choice. porque buscaran Part of aventura the o una family mejor went to different oportunidad, countries. Some stayed sino in the porque ya more no tenían otra occupied opción. areas in Palestine. Some came to Jordan, where my parents eventually met, and there, Algunos familiares where my se quedaron, family algunos lived their permanecieron new en zonas lives no there. ocupadas, otros llegaron a However, Jordania, donde mis even padres though I grew terminaron up in conociéndose Jordan, I also y allí grew up comenzó mi carrying vida. another place inside me. When I sit with my grandmother, Pero she aunque crecí en does she Jordania, doesn't también just crecí tell me llevando otro lugar dentro stories. de mí. She takes me into another life. She Cuando describes me the siento con mi room, abuela, the ella no solo streets, me the cuenta neighbors, the historias, me details transporta a that otra might vida. seem too small to someone else. But for her, this was everything. And then she speaks about leaving. Not only leaving a place physically, but Describe leaving sus casas, las calles, los leaving vecinos, detalles behind que that parecen pequeños place para the otra persona, origin pero of para herself. ellas lo son todo. Y luego I habla de irse. personally did not No solo de abandonar leave that físicamente un moment. lugar, I did sino de not dejar cross atrás a una versión de border sí mismo. myself. I didn't lose a home with my own hands. But something many people do not realize is that migration does not always end with the Yo first personalmente no viví en generation. ese momento. No crucé una Sometimes frontera it por mí mismo. continues No perdí un hogar quietly con mis across propias manos. decades, through Pero memories, algo que mucha gente no entiende es que memories, la migración no siempre limitations, termina con la primera fears, and generación. A feelings veces people continúa, inherit silenciosamente a without lo largo de choosing. décadas, a través de recuerdos, identidades, I grew up limitaciones, feeling the miedos y sentimientos consequences que in las small, personas heredan sin quiet elegirlos. ways. For example, I worked Crecí extremely sintiendo hard las in consecuencias school de and manera graduated pequeñas with y one of the silenciosas. highest grades. Por ejemplo, I did trabajé everything muchísimo en la I was escuela y me supposed to in gradué con order to una de be las mejores to get notas. into medical school. But still, Hice todo lo que se university ponía que was debía hacer challenging for para me entrar a because medicina, I am pero aún así considered la a universidad fue foreigner un desafío para and mí, have to porque study se me considera medicine in a extranjera y tuve que parallel estudiar system, medicina a which is través del very sistema paralelo, expensive. que es muy caro. Also, some opportunities became more complicated not because of my abilities, Además, but simply algunas because oportunidades of se volvieron más paperwork and complicadas, no por nationality. mis capacidades, And I sino know that simplemente por cuestiones compared de to many papeleo people y around the nacionalidad. world, my situation is far easier than theirs. Because in Y sé que, Jordan, there are comparada con many shared muchas personas en el histories, mundo, mi situación es similarities, mucho más and fácil people que la de ellas, understand each other more porque en easily. Jordania hay So muchas when I historias think or compartidas y hear similitudes, about migrants or y las talk to personas some se of my entienden entre sí friends con más who facilidad. move somewhere completely Así que unfamiliar, cuando pienso a different o language, a escucho hablar different sobre culture, migrantes, appearance, mentality, o I hablo con imagine alguno de mis how amigos heavy que that se mudan a loneliness lugares must completamente feel, desconocidos, con otro and idioma, how cultura, difficult is apariencia y it to mentalidad, realize that imagino people lo pesada que debe sometimes sentirse esa form an soledad. idea Y lo about you difícil que es darse before they cuenta de even que a speak to you. veces la gente se forma I una had idea the sobre ti chance to antes visit incluso de hablar Palestine contigo. 4 times. I met family members there. Tuve la I oportunidad felt de viajar a connected to Palestina the cuatro land, to veces. the people, the Allí faces, conocí a and familiares, me sentí sometimes it conectada con felt la as tierra, if con la I gente, am con los reconnecting rostros, with y a veces a sentía como missing si estuviera part of reconectando myself. con una And parte at the perdida de mí exact mismo. same time, in some moments, I also Pero al felt mismo like a tiempo también stranger me there sentí too. extranjera allí, Because I didn't porque fully no grow crecí up there, I completamente allí. don't completely know how to exist there naturally. My belonging feelings No sé del todo cómo incomplete in both allí de manera places. natural. Me siento de Even simple pertenencia, mi things sentido became de pertenencia complicated se siente sometimes. incompleto en ambos For lugares. example, my mother cannot easily enter the place Incluso that las is cosas más simples a originally veces her se vuelven home complicadas. without Mi permissions madre, por that most of ejemplo, the time no go puede with entrar her. fácilmente al lugar que And originalmente es su maybe hogar, sin that's permisos why que la mayoría de migration las to veces me ni is not siquiera se only conceden. about movement from one country to another. It is Y about quizá por eso, identity. It is para mí la about inmigración memories. It no is trata solo about del the movimiento de un invisible país a otro. emotional things people carry with them for years Trata and sobre la sometimes identidad, even trata sobre for la memoria, generations. trata sobre las cargas emocionales So invisibles que when las we personas talk llevan about consigo durante años, a migration, veces I durante think it is generaciones. important to remember Así que cuando that hablamos de behind inmigración, creo que es every importante label, recordar que detrás every de cada etiqueta, statistic, cada every estadística y cada political debate discussion, político, there hay un is ser a humano. human being. A grandmother with stories, a mother Una who abuela con cannot historias, return even for a visit, una madre and que a no puede young regresar ni person siquiera trying
de don't visita. understand where they belong.
Un joven I intentando know entender this dónde is a pertenece. story that is mine, but not only mine. Y There sé que are esta es una historia millions que es of mía, people pero no around the solo mía. world carrying Hay millones feelings de personas much en el heavier mundo, than mine, cargando facing sentimientos mucho más realities pesados that que los are much míos, harsher than enfrentando mine, realidades and mucho trying más duras que la every mía, day to rebuild intentando cada día dignity, reconstruir su dignidad, stability, and estabilidad e identity in identidad unfamiliar en places. lugares desconocidos. This is why I think the question should not Por only eso how creo que do la we pregunta deal with no debería ser migrants, solo but cómo also tratamos a los how do we migrantes, see sino them? también cómo Because los when we vemos. truly see people as human beings rather than labels or numbers, something Porque cuando changes. realmente vemos a las personas We como seres become humanos more y no willing como to etiquetas o listen, números, more algo cambia. patient, Estamos more más open, dispuestos a more escuchar, capable más of empathy. pacientes, más And abiertos, maybe más that capaces de is where empatizar. dialogue actually begins. Not Y in quizá perfect ahí es donde speeches or realmente political comienza el diálogo, debates, but in the no en simple discursos decision perfectos to o listen debates to políticos, someone's story sino en and la simple accept them, decisión de even when escuchar it la is very historia de alguien y different from aceptarla, our own. incluso cuando es I am not diferente de la here nuestra. today because I have solutions. I am only No here estoy to aquí share hoy porque something tenga personal soluciones. and honest Solo that estoy aquí might, para compartir even algo in a personal small y way, sincero, change how someone sees que other quizá, things. aunque sea de una manera And pequeña, cambie maybe la if there forma en que is, alguien vea a los and demás. maybe if there is one thing that I hope Y quizá, si hay people algo que take espero from que la my gente se lleve testimony, de mi it testimonio, is this. es esto. When someone Cuando arrives in alguien your llega a tu country país, and in your no solo trae country, necesidades they o are not only dificultades, bringing needs or difficulties, they are also bringing memories, también trae love, recuerdos, fears, historia, dreams, amor, traditions, miedos, loss, and sueños, humanity. tradiciones, And pérdida y sometimes humanidad. what people need most Y a is not veces, only a place to lo que las stay, personas más but a necesitan place where they no es feel solo un lugar seen. donde quedarse, So perhaps sino the un lugar least we donde se can do sientan is vistas. make someone's experience of being a stranger feel a little less Así que heavy. quizá lo mínimo que podemos hacer es hacer que la experiencia de sentirse extranjero sea un poco menos pesada.